Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Laura. Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo podcast. En esta oportunidad voy a continuar con la lectura del material de la Ley del Uno, el material de Ra. En este capítulo voy a leer la sesión 87. Antes de comenzar, a aquellos que ya se hayan topado con este material así por primera vez y no saben de qué estoy hablando, hice un video introductorio que se los voy a dejar en la caja de información, de descripción del video. Y también les voy a dejar unos videos que hizo Lorena Barrera, Lorena la bruja filosófica, de varios temas, en resumen, para contextualizar y conceptualizar un poco, sobre todo si no saben de qué se trata este material, de varios videos que hizo ella respecto a la cosecha y qué se refiere a Ra con la cosecha, la polarización y a qué se refiere Ra con eso, la transferencia de energía sexual, etcétera. Tiene varios videos de introducción para poner en contexto el material y sobre todo la forma en que habla Ra y las definiciones de esas palabras. En el primer video yo también explico un poquito. Ok, voy a comenzar. La sesión 87 se realizó el 12 de mayo de 1982 y comienza así. Soy Ra. Los saludo en el amor y en la luz del Creador único infinito. Me comunico ahora. Interrogador. Por favor, primero dame la condición del instrumento. Soy Ra. Las distorsiones del complejo físico no han cambiado. Los niveles de energía vital mejoran mucho. Interrogador. Gracias. Al considerar lo que se mencionó en la última sesión sobre el incensario, he pensado en el hecho de que la posición del origen del humo cambia aproximadamente 6 pulgadas horizontalmente. ¿Sería mejor mantener el incensario en una sola posición horizontal? Soy Ra. Esta alteración sería útil dado que el incensario es virgen. Interrogador. ¿Cuál sería la disposición geométrica óptima del incensario, el cáliz y la vela con respecto a la Biblia y la mesa y las posiciones en las que ahora los tenemos? Soy Ra. Tanto el cáliz como la vela ocupan la configuración óptima con respecto al libro, más alineada con la ley del uno en los complejos de distorsión de este instrumento. Es óptimo tener el incensario en la parte posterior de este libro y centrado en el dorso de su configuración abierta. Interrogador. Entonces, ¿sería óptima una posición directamente entre el cáliz y la vela para el incensario? Soy Ra. Esta no es una medida exacta, ya que tanto el cáliz como la vela tienen forma irregular. Sin embargo, hablando en términos generales, esto es correcto. Interrogador. Gracias. ¿Cuál es la situación actual con respecto a nuestro compañero negativo de quinta densidad? Soy Ra. Esta entidad se ha retirado por un periodo de restauración de su polaridad. Interrogador. ¿Podrías ampliar el concepto de la adquisición de polaridad por parte de esta entidad en particular y su uso específicamente de esta polaridad de otra manera que no sea la simple y obvia necesidad de la cosecha de sexta densidad? Si esto es posible, por favor. Zorra. Podemos. La naturaleza de las densidades por encima de la tuya es tal que se puede decir que un propósito es compartido tanto por polaridades positivas como negativas. Este propósito es la adquisición de la capacidad de acoger cada vez más el amor, luz y luz, amor, cada vez menos distorsionados del Creador único infinito. En el camino negativo, la densidad de la sabiduría es aquella en la que el poder sobre los demás se ha refinado hasta acercarse al poder absoluto. Cualquier fuerza, como la fuerza que ofrece su grupo y los de Ra, que no puede ser controlada por el poder de un complejo mente-cuerpo-espíritu negativo de quinta densidad, despolariza a la entidad que no ha controlado a los demás. No está dentro de tu ser consciente oponerse ante un poder tan refinado, sino que ha sido a través de la armonía
el amor mutuo y el sincero pedido de ayuda de las fuerzas de la luz que les han proporcionado el escudo y la armadura. Interrogador. ¿Cuál es la situación del entorno de esta entidad negativa de quinta densidad en particular? ¿Y cómo trabaja con la cuarta densidad negativa para establecer poder y control? ¿Cuál es su filosofía particular con respecto a sí mismo como creador y su uso de la primera distorsión y la extensión de este uso de la primera distorsión a la cuarta densidad negativa? Espero que no sea una pregunta demasiado compleja. Soy Ra. El entorno de tu compañero es el de la roca, la cueva, el lugar baldío, porque esta es la densidad de la sabiduría. Lo que se necesita puede ser pensado o recibido. A esta entidad le es necesario muy poco de las distorsiones físicas, por así decirlo, o del complejo espacio-tiempo. Tal entidad usa su conciencia dentro de los reinos del tiempo-espacio en un intento de aprender los caminos de la sabiduría a través del máximo uso de los poderes y recursos del yo. Dado que el yo es el creador, la densidad de sabiduría proporciona muchas experiencias informativas y fascinantes para la entidad polarizada negativamente. En algunos aspectos, uno puede ver un apego inicial más lúcido a la sabiduría por parte de aquellos de polaridad negativa, ya que el nexo de las posiciones de conciencia sobre la que reposa la sabiduría es más simple. La relación de tal entidad con las entidades negativas de cuarta densidad es la que se establece entre el más poderoso y el menos poderoso. El camino negativo postula la esclavitud de los menos poderosos como un medio para aprender el deseo de servir al yo, al punto en que la voluntad es activada para tal deseo. Es de esta manera que se incrementa la polaridad en el sentido negativo. Por lo tanto, las entidades de cuarta densidad son esclavas voluntarias de tal entidad de quinta densidad, sin que quede duda alguna del poder relativo de cada una. Interrogador. Un reflejo de esto se podría ver en nuestra densidad en muchos de esos líderes que instigan la guerra y tienen seguidores que la apoyan, en total convicción de que la dirección de la conquista es la correcta. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Cualquier organización que exija obediencia sin cuestionamientos sobre la base del poder relativo está funcionando de acuerdo con el plan descrito anteriormente. Interrogador. Un punto que no me queda claro es la comprensión y el uso de la primera distorsión por parte de entidades negativas de quinta y cuarta densidad al manipular entidades de tercera densidad. Me gustaría saber cómo afecta la primera distorsión en los intentos de llevar a cabo la conquista de entidades de tercera densidad y el intento de incorporarlos a través o bajo la premisa de la primera distorsión a sus complejos de memoria social. ¿Podrías ampliar esto, por favor? Soy Ra. Este plan mencionado anteriormente no es uno que sean capaces de realizar los complejos de memoria social negativa de cuarta densidad. El hábito de cuarta densidad es el de ofrecer tentaciones y energizar las distorsiones preexistentes. Las entidades de cuarta densidad carecen de la sutileza y la práctica mágica que ofrece la experiencia de quinta densidad. Interrogador. Parece, sin embargo, que en el caso de muchos contactos ovni que han ocurrido en este planeta, debe haber algún conocimiento y uso de la primera distorsión, en el sentido de que las entidades de cuarta densidad han permanecido cuidadosamente distantes y anónimas en su mayor parte, de modo que ninguna prueba concreta de su existencia es demasiado obvia. ¿Cómo se orientan respecto a este tipo de contacto? Serra. Percibimos mal tu consulta, pensando que estaba dirigida a este tipo de contacto en particular. La naturaleza del acatamiento de la distorsión del libre albedrío por parte de la cuarta densidad, conforme
Continúa con la siembra de los patrones de pensamiento de la tercera densidad. Es material que ya hemos cubierto. Se ofrece lo que se puede ofrecer de la información orientada negativamente. Se altera en la medida en que la entidad que recibe dicha información negativa es de orientación positiva. Por lo tanto, muchos de estos contactos son de naturaleza mixta. Y aquí, en esta respuesta, en el material de la ley de Luno, citan en qué sesiones fue cubierto previamente este material. Y dicen que fue cubierto en la sesión 11, en la 12, en la 16, en la 26, en la 62, en la 67 y en la 68. Digo por si quieren ir leyendo material al respecto. Bien, continúo. Interrogador. Lamento haberme confundido con la pregunta aquí y no haberla formulado correctamente. Hay un punto filosófico de importancia central para mí que estoy tratando de aclarar aquí. Tiene que ver con el hecho de que la cuarta densidad negativa parece ser consciente de la primera distorsión y están en una condición no velada, y parecen utilizar este conocimiento de la primera distorsión para mantener la situación que establecen en sus contactos con este planeta. Estoy tratando de extraer su capacidad para comprender el mecanismo de la primera distorsión y las consecuencias del proceso de velado, y aún permanecer en una configuración mental de separación en el camino negativo. Espero haber sido lo suficientemente claro ahí. Me ha costado mucho hacer esta pregunta. Soy Ra. La respuesta aún puede no satisfacer al interrogador. Te pedimos que continúes hasta que estés satisfecho. La entidad negativa de cuarta densidad ha hecho la elección que está disponible para cada entidad en la cosecha de tercera densidad. Es consciente de la gama completa de métodos posibles para ver el universo del Creador único y está convencido de que ignorar y no usar el centro energético del rayo verde será el método más eficiente para proporcionar la aptitud para la cosecha de la cuarta densidad. Sus operaciones entre los de tercera densidad que aún no han hecho esta elección están diseñadas para ofrecer a cada uno la oportunidad de considerar la polaridad interesada y su posible atractivo. Interrogador. Me parece que se trata de una acción de servicio a otros, al ofrecer la posibilidad del camino de servicio al yo. ¿Cuál es el efecto relativo de la polarización de esto? No entiendo este punto. Soy Ra. En tus bandas armadas, un gran grupo merodea y saquea con éxito. El éxito de los simples soldados es reclamado por los cabos, el éxito de los cabos por los sargentos, luego los tenientes, capitanes, comandantes y finalmente el comandante general. Cada tentación exitosa, cada entidad cosechable exitosa es un fortalecedor del poder y la polaridad del complejo de memoria social de cuarta densidad que ha tenido este éxito. Interrogador. Si un complejo mente-cuerpo-espíritu se extrae de la tercera densidad en un complejo de memoria social de cuarta densidad, ¿se duplica el poder total del complejo de memoria social antes de la absorción de esta entidad cuando esta entidad es absorbida? Soy Ra. No. Interrogador. La ley de duplicación no funciona de esta manera. ¿Cuánto aumenta relativamente el poder del complejo de memoria social cuando esta entidad es cosechada y absorbida por él? Soy Ra. Si una entidad en el complejo de memoria social es responsable de esta adición a su ser, ese complejo mente-cuerpo-espíritu absorberá de manera lineal el poder contenido en el recluta, por así decir. Si un subgrupo es responsable, el poder es entonces de ese subgrupo. Muy raramente el complejo de memoria social de polaridad negativa es capaz de actuar totalmente como un solo ser. La pérdida de polaridad por esta dificultad a la que antes nos hemos referido es como una especie de entropía espiritual.
es bastante grande. Interrogador. Entonces, suponiendo que una sola entidad negativamente polarizada es responsable del reclutamiento de una entidad cosechada de tercera densidad y agrega esta polaridad a su polaridad y poder negativos, ¿qué tipo de habilidad o qué tipo de beneficio es este y cómo se usa por la entidad? Soy Ra. El llamado orden jerárquico es desafiado de inmediato y la entidad con mayor poder ejerce ese poder para controlar más a los demás y avanzar dentro de la estructura del complejo de memoria social. Interrogador. ¿Cómo se mide esta potencia? ¿Cómo es obvio que esta entidad ha obtenido este poder adicional? Soy Ra. En algunos casos hay una especie de batalla. Esta es una batalla de voluntades. Y las armas consisten en la luz que pueda formar cada contendiente. En la mayoría de los casos en los que el cambio de poder ha sido obvio, simplemente se reconoce y aquellos que se ven beneficiados al asociarse con esta entidad recientemente más poderosa, la ayudan a ascender dentro de la estructura. Gracias. Notamos la posibilidad de una confusión entre el término mente, cuerpo, espíritu y complejo mente, cuerpo, espíritu en la última sesión. Hubo un par de usos indebidos de estos términos, cambiando uno por el otro. Soy Ra. Hubo un error en la transmisión. El uso del término mente, cuerpo, espíritu debe referirse a aquellas entidades que habitan en tercera densidad antes del proceso de velado. El término complejo mente, cuerpo, espíritu se refiere a aquellas entidades que habitan en tercera densidad después del proceso de velado. También descubrimos una falla de nuestra parte al proporcionar el término complejo al hablar del cuerpo después del velo. Corrijan estos errores, por favor. Además, les pedimos que se mantengan atentos a estas transmisiones en busca de errores y preguntas, sin falta, ya que es nuestra intención proporcionar una serie de complejos de vibración de sonido sin distorsiones tanto como sea posible. Esta entidad, aunque mucho más libre de distorsiones hacia los espasmos de dolor, cuando está preparada por esos complejos de vibración mental que ustedes llaman oración, aún está sujeta a fluctuaciones debido a las distorsiones de su complejo corporal preencarnativo y la energización de las mismas por aquellos de polaridad negativa. Interrogador. Gracias. Haremos las correcciones. En la última sesión dijiste que antes del velo, la transferencia de energía sexual siempre era posible. Me gustaría saber qué quisiste decir con siempre fue posible y por qué no siempre fue posible después del velo, solo para aclarar ese punto. Soy Ra. Creemos que captamos tu consulta y utilizaremos la analogía en tu cultura de la batería que enciende la bombilla de la linterna. Dos baterías en funcionamiento colocadas en serie siempre ofrecen el potencial de iluminación en la bombilla o el foco. Después del velo, para continuar con esta burda analogía, las dos pilas, no estando colocadas en serie, no ofrecen ninguna iluminación posible para la bombilla. Muchos complejos mente, cuerpo, espíritu después del velo han hecho a través de bloqueos el equivalente a invertir la batería. Interrogador. ¿Cuál es la fuente principal de los bloqueos que causaron la analogía de la inversión de la batería? Soy Ra. Consulta más específicamente sobre los complejos mente, cuerpo, espíritu o mente, cuerpo, espíritu sobre los que solicitan información. Interrogador. Antes del velo existía el conocimiento de la técnica de iluminación con bombillas, digamos. Después del velo, algunos experimentos crearon una bombilla de iluminación. Algunos dieron como resultado que no se encendieran las bombillas. Aparte del hecho de que no se disponía de información sobre los métodos para encender la bombilla, ¿hubo alguna causa fundamental de los experimentos que dieron como resultado que no se encendiera
la bombilla. Serra, esto es correcto. Interrogador. ¿Cuál fue la causa fundamental? Serra, la causa fundamental del bloqueo es la falta de la capacidad de ver al otro como el creador, o dicho de otro modo, la falta de amor. Interrogador. Bien. En nuestra ilusión particular, el potencial sexual, al parecer, para el hombre, alcanza su punto máximo antes de los 20 años y para la mujer unos 10 años más tarde. ¿Cuál es la causa de esta diferencia en la energía sexual máxima? Soyra. Debemos hacer una clara distinción entre el complejo químico corporal de rayo amarillo de tercera densidad y el complejo corporal, que es una parte del complejo mente-cuerpo-espíritu. El varón, como ustedes llaman a esta polaridad, tiene un deseo de rayo amarillo extremadamente activo en el espacio-tiempo, en su encarnación, cuando su esperma es más viable y está lleno de espermatozoides que dan vida. Así, el rayo rojo busca reproducirse más densamente en el momento en que este cuerpo es capaz de cumplir con los requisitos del rayo rojo. El complejo químico del cuerpo del rayo amarillo de la mujer, como llamas a esta polaridad, debe tener necesariamente un deseo continuo y creciente de tener relaciones sexuales, ya que solo puede concebir una vez en un periodo de 15 a 18 meses, dado que lleva el concebido complejo corporal, dar a luz y lo amamanta. Esto es agotante para el cuerpo físico del rayo amarillo. Para compensar esto, el deseo aumenta, de modo que el cuerpo del rayo amarillo está predispuesto a continuar en el acto sexual, cumpliendo así su requisito de rayo rojo para reproducirse lo más densamente posible. La sexualidad o polaridad más integral del cuerpo corporal, que es una porción del complejo mente-cuerpo-espíritu, no se preocupa por estas manifestaciones del rayo amarillo, sino que sigue los caminos de la búsqueda de la transferencia y de energía y el refuerzo de la ayuda y el servicio a otros o al yo. Interrogador. Adicionalmente, ¿por qué la proporción de orgasmos masculinos y femeninos es mayor en el lado masculino? Soyra. Nos referimos ahora al cuerpo físico del rayo amarillo, o si se prefiere, al complejo corporal. A este nivel la distinción no es importante. El orgasmo masculino, que motiva al espermatozoide a encontrarse con su óvulo, es esencial para completar el deseo del rayo rojo de propagar la especie. El orgasmo femenino es innecesario. Una vez más, a medida que los complejos mente-cuerpo-espíritu comienzan a utilizar la transferencia de energía sexual para aprender, servir y glorificar al Creador infinito, la función del orgasmo femenino se vuelve más clara. Interrogador. ¿Cuál era esta proporción antes del velo? Zorra. La proporción de orgasmos masculinos y femeninos antes del velo era mucho más cercana al 1 a 1, ya que el valor metafísico del orgasmo femenino era claro y sin sombras. Interrogador. ¿Tiene sentido dar esta proporción a principios de la cuarta densidad? Y de ser así, ¿lo harías? Zorra. De muchas maneras no tiene mucho sentido hablar del orgasmo masculino y femenino en densidades más altas, ya que el carácter y la naturaleza del orgasmo se vuelven cada vez más y más naturalmente una función del complejo mente-cuerpo-espíritu como una unidad. Se puede decir que el velo en la cuarta densidad se levantó y se hizo la elección. En polaridades positivas, el verdadero compartir es casi universal. En polaridades negativas, el verdadero bloqueo para que el conquistador obtenga el orgasmo, el conquistado casi nunca es casi universal. En cada caso, puedes ver la función de la porción sexual de la experiencia como un medio muy eficiente de polarización. Interrogador. En nuestra ilusión tenemos definiciones físicas para las posibles transferencias de energía.
Las etiquetamos como la conversión de potencia acinética o cinética a calor y examinamos esto con respecto a su entropía creciente. Cuando hablamos de transferencia de energía sexual y otras formas más básicas de energía, estoy siempre perdido para usar adecuadamente, se podría decir, los términos, ya que no entiendo y probablemente no pueda entender la forma básica de energía de la que hablamos. Sin embargo, intuyo que esta es la energía de vibración pura, es decir, en el nivel básico de nuestra ilusión. Esa vibración entre la porción de espacio y tiempo del continuo espacio-tiempo, y sin embargo, de alguna manera se transfiere a nuestra ilusión en una forma más básica que eso. ¿Podrías ampliar esta área para mí, por favor? Soy Ra. Sí. Interrogador. ¿Harías esto? Soy Ra. Tienes razón al suponer que la energía de la que comentamos, al hablar de las transferencias de energía sexual, es una forma de puente vibratoria entre el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Aunque esta distinción no está separada de lo que sigue. Lo que sigue puede arrojar luz sobre la declaración fundamental. Debido al proceso de velado, la energía transferida de hombre a mujer es diferente a la que se transfiere de mujer a hombre, debido a la diferencia de polaridad de los complejos mente-cuerpo-espíritu de hombre y mujer. El hombre almacena energía física, la mujer energía mental y mental emocional. Cuando se completa la transferencia de energía sexual de tercera densidad, el hombre habrá ofrecido la descarga de energía física. La mujer, por lo tanto, se refresca ya que tiene mucho menos vitalidad física. Al mismo tiempo, si deseas usar este término, la mujer descarga el efluvio de su energía mental y mental emocional almacenada, ofreciendo así inspiración, sanación y bendición al hombre, que por naturaleza es menos vital en esa área. En este momento podemos solicitar una consulta completa más. Interrogador. ¿Por qué la naturaleza masculina y la femenina son diferentes? Soy Ra. Cuando se cumplió el proceso de velado, a la polaridad masculina le fue atraída la matriz de la mente y a la femenina el potenciador de la mente. Al hombre el potenciador de cuerpo, a la mujer la matriz del cuerpo. ¿Podemos preguntar si hay alguna consulta breve antes de cerrar este trabajo? Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o mejorar el contacto? Soy Ra. Encontraremos útil el reajuste sugerido del incensario. Las alineaciones son buenas. Han sido concienzudos, amigos míos. Los dejamos ahora en el amor y en la luz del Creador único infinito. Vayan, pues, regocijándose alegremente en el poder y en la paz inefable del Creador único infinito. Adonai. Bueno, muy bien. Así termina la sesión 87 del material de Ley del 1, del material de Ra. Y comparte el material muy interesante que quizás haga algún aporte siempre desde mi punto de vista y siempre invitándolos a leer por ustedes mismos el material. Aquí se pausa un poquito el concepto de los, hace varias sesiones, ¿no? Se pausa un poquito el concepto de del tarot, de los complejos arquetípicos, de las bases de complejos filosóficos, de la mente arquetípica para la evolución del yo, de nosotros, de cada uno, ¿no? Por la aparición de otros temas también importantes que también tienen que ver, tenía tos, que también tienen que ver, por supuesto, la aparición de este saludo del compañero, como le dicen ellos, de quinta densidad negativa, o del servicio al yo. Les recuerdo que la quinta densidad negativa es la densidad de la quinta densidad, no negativa ni positiva. La quinta densidad es la densidad de la sabiduría. La cuarta, en la que nosotros estamos en los albores, pisando los primeros escaloncitos, se puede decir,
de la cuarta densidad es la densidad del amor, que es lo que estamos aprendiendo nosotros, que polarizados, positivo al servicio a los demás o a los otros, y negativos es al servicio al yo. En este caso, esta entidad que dice Ra los saluda a Carla, es de polaridad negativa o de servicio al yo y está en quinta densidad. En esta sesión le dicen que Don le pregunta y Ra le contesta que se retiró por un ratito para restaurar su polaridad. Y aprovechando esa respuesta, Don le hace varias preguntas a Ra con respecto a la cuarta y quinta densidad negativa, cómo es que hacen ellos esa cosecha para entender un poco mejor, cómo es que intentan manipular y cómo es que se obtienen el poder, ¿no? Ra en un principio les dice que el propósito de las entidades por encima de la nuestra, de la tercera o la cuarta, pisando los albores de la cuarta, empezando recién, diría, como dicen los mayas desde el año 2012. Recuerden que este material fue canalizado en los años 1981, 82, 83, 84, ¿ok? Entonces, que el propósito, retomando el tema, el propósito es la adquisición de acoger cada vez más amor, luz, luz, amor, cada vez menos distorsionados, como él le dice, del creador único, infinito, de la fuente, de todo lo que es. Y es como que comparten ambas polaridades el propósito. Es el mismo propósito, pero con distinta polaridad, con distinta elección. Recuerden que la tercera densidad, Ra dice que es la densidad de la elección, donde nos polarizamos positivamente o negativamente. Entonces, lo que en el camino negativo, esa densidad de sabiduría, es aquella que quiere ejercer el poder sobre los demás, todavía se refina más para acercarse a lo que ellos podrían llamar un poder absoluto, para ejercer el control y la manipulación y demás, con el único objetivo de servir al yo. Recuerda que es un servicio a sí mismo, pero muy, 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 muy exacerbado. En un momento también les dice que es bastante refinado, mucho más refinado que una cuarta densidad, que es por eso que en esta sesión les dice Ra, gracias a las oraciones que han hecho y al pedido de ayuda a las entidades de luz, es que les han tenido ese escudo y esa armadura, le dice Ra, para estar, digamos, protegidos de posibles interferencias en la sesión de canalización. Bien, ¿qué más? Bueno, sigue Don preguntando acerca de lo mismo. Yo hubiese hecho igual para comprender mucho mejor de qué estábamos hablando, ¿no? Porque el conocimiento te ayuda a poder discernir muchísimo. El conocimiento, por lo menos como yo lo veo, el conocimiento entendido no solamente desde la razón, sino intentando unir el amor en eso. Y que es lo que Ra también muchas veces dice. Nosotros a tener el velo de la memoria o el velo del olvido o el velo entre lo consciente o el inconsciente, como dice Ra, nos olvidamos por un ratito que somos el creador, uno con el creador contra el creador, dice Ra muchas veces. Pero bueno, ya me estoy yendo de tema. Entonces, dice, Ra les explica que el camino negativo es el que postula la esclavitud de los menos poderosos. ¿Para qué? Para aumentar todavía más ese poder sobre uno mismo. Entonces lo que hacen, por ejemplo, de cuarta densidad a tercera densidad es intentar siembra de pensamientos, le dicen ellos, en las mentes, ¿no? Interferir de alguna manera, que es lo que estamos viendo también desde hace mucho tiempo en la humanidad, de intentar como manipular y en un momento Don le pregunta a Ra, porque no termina de entender cómo es que pueden infringir el libre albedrío de las personas, siendo la primera distorsión según Ra, ¿no? La primera distorsión es el libre albedrío. Entonces ellos les explican primero que podría ser, le da un ejemplo, como estos líderes que instigan la guerra y
y esos que instigan la guerra tienen sus seguidores, por ejemplo, no sé, los soldados, y de los soldados también gente que apoya eso, y hacen marchas y movimientos en total convicción, servicio al yo, que esa dirección de conquista de terrenos o de mentes o de lo que sea es la correcta. En antiguas sesiones Ra menciona y hace ejemplos. Por ejemplo, le preguntan de Hitler y él le contesta en una de las primeras sesiones. Entonces, eso le pregunta a Don si es más o menos lo mismo, sería un buen ejemplo esto. Y Ra le dice que cualquier organización que exija obediencia sin ningún tipo de cuestionamiento sobre la base del poder relativo, así lo dice tal cual con esas palabras, sobre la base del poder relativo está funcionando de acuerdo con ese plan, ¿sí? Con el plan de la cosecha a polaridad negativa, de acuerdo a la elección que cada uno hace de polarización. Ok, les recuerdo que es mi punto de vista de cómo lo interpreto al material. Por eso invito a que ustedes mismos lo lean y emitan sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué más? A ver. Bueno, con respecto a esto del libre albedrío, al intentar manipular, lo que hacen es como, es lo que yo interpreto, es como, a ver, hay una ley que se llama como la ley del consentimiento. No, nadie puede hacer algo, ni positivo ni negativo, ni malo ni bueno, como nosotros captamos aquí ese concepto de malo y de bueno con ese peso, ¿no? Sin haber dado el consentimiento. Por ejemplo, si nosotros pedimos ayuda a las entidades de luz, a los ángeles, a los arcángeles, a nuestros guías espirituales, a los maestros ascendidos, ellos nos van a intervenir si nosotros no lo pedimos. ¿Por qué? Porque necesitan nuestro consentimiento, no pueden intervenir en nuestras vidas sin nuestro consentimiento. Sin nuestro consentimiento. Lo mismo pasa y la misma ley rige también para las entidades que eligieron el camino al servicio al yo o polaridad negativa. Sucede que utilizan otras formas, como artimañas, le diría yo, como para hasta imitar a veces frecuencias, como si fuesen de luz, holografiarse, en el que el tema de canalización también como que se holografían de una manera muy similar. Entonces lo que uno tiene que hacer primero es cuestionar a esa entidad enseguida. En cuanto la cuestionás con total convicción, se revela que si eso no es entidad. Un ser de luz está muy animoso de ayudar y están muy contentos de ayudar porque es el servicio que están haciendo a la humanidad en la actualidad. Es solamente pedirlo. Por eso es que a Don no le cerraba bien de cómo es que ejercen ese control y cómo siguen cosechando. Sucede que es una cuestión de elección. En esta densidad nosotros decidimos polarizarnos para un lado o para el otro lado, ley de polaridad, o sea, para el camino positivo o servicio a los demás, o el negativo, el servicio al yo, digamos, hablado muy a grandes rasgos. Y en un momento Ra les dice que hay un factor que quizás se estaba pasando por alto, que es que la entidad negativa, y aquí Ra se lo aclara, la entidad negativa de cuarta densidad decidió, ha hecho la elección de polarizarse negativamente y él cree digamos que está convencido de que ignorar y no usar el centro energético del rayo verde, que es el chakra corazón, que es la cuarta densidad de conciencia, que es el amor, ¿no? Es el método más eficiente para proporcionar esa aptitud que se necesita para la cosecha de cuarta densidad. Entonces, ellos están convencidos de saltarse el amor que te jala como a servir. Siempre la vibración del amor siempre es como que no puedes evitar servir al otro, ¿no? Sin olvidarte de vos mismo, porque esa es otra, es una cuestión de balancear energías dentro nuestros arquetipos que radican en nosotros. Entonces,
Ellos están convencidos que esos directamente ese rayo se ignora, no usa el centro rayo verde, no lo usa al amor, porque no puede acoger el amor. Si acogería el amor no podría seguir polarizado negativamente, eso según yo, ¿no? Bien, ¿qué más? También siguen hablando de la transferencia de energía sexual, de antes del velo y después del velo. Y Ra hace unas aclaraciones que me parecen muy interesantes. Bueno, acá voy a hacer una pequeña acotación en cuanto a la parte de la transferencia de energía sexual antes del velo y después del velo. En un momento Ra les da un ejemplo muy sencillo y es como que usan una analogía que se usa aquí en nuestra cultura de dos baterías, imagínense dos pilas. Cada pila tiene un polo positivo y un polo negativo y nosotros según cómo pongamos esa pila en un artefacto, se enciende el artefacto o no, lo que funciona la pila, la batería, se enciende o no. Lo mismo hace analogía con el cuerpo para alcanzar el potencial de iluminación. Por eso hace la analogía con una bombilla de una linterna. Si yo tengo una linterna batería y pongo la batería como va a funcionar. Hace clic y prende la luz, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un bloqueo en un centro energético, no, simplemente es como haber colocado mal la pila, dice Ra, haber colocado mal la batería. Eso es equivalente a los bloqueos. Es como haber invertido la batería y es por eso que no se llega a la iluminación en la transferencia de energía sexual. Me pareció un ejemplo bastante claro que hizo Ra con respecto a ese ejemplo. También en esta sesión aclaran un error, dice Ra en su propia transmisión, cuando se refiere a complejos mente, cuerpo, espíritu, aclara muy bien, y en otras sesiones ya también lo habían aclarado, pero aquí es justamente donde Don se lo pregunta. Cuando se refiere a complejos mente, cuerpo, espíritu, se refiere a después del velo. Y cuando se refiere a mente, cuerpo, espíritu, sin la palabra complejo, se refiere a antes del velo. Recuerden que antes del velo teníamos conciencia de ser uno con el Creador. Bien, ¿qué más? Y con respecto a esto de ser uno con el Creador, Don le pregunta cuál es esa causa fundamental, por ejemplo, de algunos bloqueos por los cuales no se puede encender la bombilla. Y esa Ra lo que le responde es que esa causa fundamental de bloqueo es la falta de capacidad de ver al otro como creador, como pasaba antes del velo. O dicho de otro modo, dice Ra, la falta de amor. La falta de amor hacia uno mismo y hacia el otro, pero no solo como seres humanos, yo te amo, vos me amás, tú me amas, yo te amo y así. Yo me amo porque soy uno, veo en vos al Creador y tú ves en mí al Creador, en ese acto de transferencia de energía sexual, tanto física como energética, por ejemplo el sexo tántrico. Bien. Bueno, y siguen hablando también de este tema que está muy interesante y ya voy a dejar de hablar yo y siempre les voy a invitar a leer por ustedes mismos el material y a sacar sus propias conclusiones y ver en qué les vibra y en qué no les vibra, por supuesto. Pero me gusta mucho compartir este tipo de material porque es de los materiales que yo he leído y que me han ayudado muchísimo en mi propia evolución y en mi propio servicio y a descubrirme como a recordar mediante estos textos. Eso es lo que me ha sucedido con los textos que comparto, por eso lo hago. Muy bien, bueno, hasta aquí llega la sesión 87. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos continuamos viendo o escuchando muy pronto. Bye bye.